Damos gracias al Señor porque nos permite en esta mañana continuar con el libro de Romanos, ya capítulo 10. La próxima semana terminaríamos el capítulo 10 y ya entraríamos ya en la última etapa del libro. Y está orando y pido su oración porque tal vez podríamos hacer escalonado. Me gustaría enseñar el libro de Eclesiastés también, completo. Entonces podríamos tal vez un domingo Romanos para terminar Romanos y un domingo Eclesiastés, porque Eclesiastés es muy práctico. Entonces, toda la teología que estamos aprendiendo del libro de Romanos la podamos poner en práctica a través del libro de Eclesiastés, y también tendríamos un libro del Nuevo y del Antiguo Testamento en paralelo. Entonces, estoy viendo cómo se puede hacer para que también, porque ustedes yo creo que llegan a soñar romanos, comen romanos, cenan romanos, y es bueno también a veces dar un libro tan práctico, útil y actual, aunque es del Antiguo Testamento y hace ya muchísimos años que fue escrito. Eclesiastés es muy actual. Nos va a ayudar mucho a poder ver la vida desde una perspectiva bíblica, porque el autor dice todo lo debajo del sol. O sea, lejos del Señor, como en nuestra vida fútil, es vacía. Así que, pero bueno, volvamos a la realidad, estamos orando y le pido su oración por ello. Vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, capítulo 10, y esta mañana estudiaremos del versículo 8 al versículo 13. Romanos 10, versículo 8 al versículo 13. Dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por leer esta breve porción de tu palabra, Señor, pero rica, Señor. Rica en teología, en conocimiento, Señor. Ayúdanos, por favor, a través de tu Espíritu Santo, a entenderla, Señor. Y no solamente entenderla, Señor, de una forma racional, sino que se anida en nuestro corazón para una vida, Señor, consagrada a ti. Porque al final del día, Señor, tus hijos, tenemos solamente un objetivo y una misión, que es darte la gloria a ti, Señor. Y ayúdanos y capacítanos para hacerlo, para lograr esa comisión tan preciosa. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, sino que tú produces en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, te pido en esta mañana que por favor uses tu palabra para edificarnos, Señor, para confrontarnos, para animarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, versículo 8, ya está a mi espalda ahí, dice: más, y la pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Entonces la justicia, como ya hemos venido hablando, que es por la fe, no exige imposibles para el hombre. Ya lo veíamos la semana pasada, ni subir al cielo ni al abismo, porque está ahí cerca. Es algo fácil de alcanzar. Y este versículo está de Deuteronomio 30:14, no lo busquen porque ahí está, dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerquita. Los judíos, el pueblo de Israel tenía muy cerquita, al igual que tú y yo hoy en día tenemos muy cerquita, ¿qué cosa? La palabra. Nosotros no podemos agradar a Dios tratando de dejar la palabra ahí a un costado y comenzar a hacer cosas para agradar a Dios, para que Dios se sienta satisfecho con nosotros. No, todo lo que hagamos fuera de este libro es vano, es inútil, innecesario, te va a desgastar y vas a vivir siendo miserable espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos que está de acuerdo con la ley, primeramente es para mi beneficio, para mi crecimiento, para mi salud espiritual, para dejar de ser un niño espiritualmente y comenzar a ser un hombre y una mujer de Dios. Entonces, por eso el texto dice: está muy cerca de ti. Está muy cerca la palabra de fe. Dios había dado su palabra al pueblo de Israel y por consiguiente la palabra estaba muy cerca de ellos, según el versículo 8.
Ellos la podían leer, la Torá, la podían memorizar, la podían decir a otros. ¿Por qué? Porque estaba cerca de su boca. Ellos la podían hablar, podían meditar en ella. ¿Por qué? Porque estaba cerca de su corazón, cerca. Quienes amaban la Escritura y sentían celo por Dios, que lo vimos la semana pasada también, por eso es bueno ir viendo todo el hilo de pensamiento del autor. El celo que ellos tenían por la palabra de Dios era un celo que a veces estaba equivocado, y por eso tener celo de Dios es un poco complejo, y lo vimos la semana pasada. Lo grave de esta situación es que la palabra daba testimonio de Cristo, desde el principio, y ellos lo tenían ahí. Y lo anunciaba, la palabra lo anunciaba, pero ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Por causa de su propia ceguera espiritual. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 37, siempre marcando ahí Romanos porque volvemos a Romanos 10. Y el mismo Señor los confronta. Juan 5, 37 en adelante. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Señor estaba confrontando a los fariseos, a los escribas. Escudriñad, versículo 39, escudriñad, ahí la tienen, está frente a ustedes, denle vuelta la página, lean, escudriñen. ¿Qué dice la Escritura? Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra estaba frente a ellos, pero no moraba en ellos. Esa es la gran diferencia. Tenían el propio cumplimiento. Esto es enorme. Porque los judíos, los israelitas estaban esperando el cumplimiento de la palabra, pero el cumplimiento de la palabra estaba frente a ellos. Y no lo podían ver. ¿Te das cuenta que la ceguera espiritual no es algo por allá lejos? No, es real. Yo puedo leer la palabra y me la puedo aprender de memoria, pero puedo ser un ciego espiritualmente sin entenderla y por ende sin alcanzar la salvación. Ellos tenían frente ahí el cumplimiento de las profecías, pero no lo veían. El pueblo de Israel quería seguir su camino largo de la búsqueda de la justificación a través de sus obras, a través de la ley. Y era interesante que los milagros del Señor, que Él hacía públicamente para que todos vieran, daban testimonio de que Él era el cumplimiento de la palabra. Él mismo. Esa es la grave situación que conduce a la reprobación espiritual del pueblo de Israel. Se los leo, Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que estaba haciendo señales a la vista, no creían en Él. Conocían la Escritura, ellos decían que amaban la Escritura, tenían celo por ello, pero no la entendían. ¿Y por qué no la entendían? Porque no moraba en ellos. ¿Te das cuenta qué finito es el caminito? Cuando una persona entiende lo que la palabra dice, y ojo, entender no es conocer. Hay personas en el mundo que no han nacido de nuevo, no regeneradas, que entienden muy bien la Escritura y te la pueden decir en hebreo y en griego. Pero no por eso son salvos. Entonces, no significa que conocer la Escritura es sinónimo de creer. Hay mucha gente que la entiende, que la ve, pero no la pueden entender. No creen en el mensaje que ella contiene de juicio y de pecado. Como dije anteriormente, conocer no es sinónimo de creer. Y creer no es sinónimo de salvarse. Pues ¿qué pasó acá? Conocer no es lo mismo que creer. Y creer no es lo mismo que salvarse. ¿Por qué digo esto? Porque los demonios, ¿qué hacen ellos? Creen y tiemblan. Pero aún así
no cambian su comportamiento. No lo cambian. Santiago 2:19 está ahí. No muestran arrepentimiento ni misericordia a la gente. Al contrario, la quieren hacer caer, destruirla. Tienen conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios no los lleva a un cambio de conducta. Siguen siendo demonios. Y siguen siendo demonios que conocen y creen la Escritura. Qué interesante. Por eso, conocer y creer no te va a salvar. Tú tienes que ir más allá todavía. Si has creído, querido hermano, genuinamente, tu vida y mi vida debe ser otra. Así. Un cambio radical. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuándo ahora? Cuando el Señor te ha salvado. Cuando ya vas entendiendo la Escritura porque el Señor te la está mostrando a través de la iluminación del Espíritu Santo. Tu vida cambia sustancialmente. Lo que antes hacía, hoy ya no lo practicas. Es un proceso. La santificación es progresiva, no es que ya el Señor te salvó y al día siguiente eres un santo. No, es un proceso. Pero ese proceso, lamentablemente, en algunos creyentes dura muchos años. Y como consecuencia de eso viven vidas vacías, sin el fruto, sin ser lleno del Espíritu Santo. Entonces es un proceso. El genuino creyente conoce. Y no solamente conoce, y acá está la clave, lo aplica a su vida. Lo aplica. No solo conocer, aplica la Escritura para el sí mismo. Y no aplico la Escritura para los demás. Uy, mira, lees algo y dice, esto es para fulanito. Uy, esto es para... No, es para ti. Primeramente la Escritura habla para mí. Porque el principal responsable de que la iglesia no sea una iglesia santa, pura, una iglesia creciendo, soy yo. Entendamos eso. No el que está al lado mío. Yo la aplico para mí. Entonces el mensaje que Pablo predicaba estaba contenido siempre en la Escritura. Porque el texto dice, volvamos a Romanos 10, la palabra de fe que predicamos, que anunciaba la justicia. Entonces vamos al versículo 9 de Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este es uno de los textos, de los versículos que más utilizamos cuando salimos a evangelizar. Este es uno de los versículos que más utilizamos cuando le hablamos a otra persona de Cristo. Que si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. Esta frase expresa ¿qué cosa? Un arrepentimiento del pecador y la plena confianza que Jesús es su Señor. El creyente, después de que ocurre esto, no guarda para sí la confesión de que Jesús es su Señor, sino que ¿qué hace? Lo expresa, lo confiesa públicamente como su testimonio personal. ¿Te das cuenta lo que ocurre? Que la salvación, una vez que el Señor te la otorga por gracia, no es un secreto, no es algo entre Él y tú, que tú te lo llevas a tu casita y lo dejas ahí tranquilito, total el Señor ya me salvó, ahora algo entre Él y yo. Y me quedo en casa tranquilo. No. Lo que el texto está diciendo, que si ha ocurrido ese cambio en ti, si ha ocurrido ese nuevo nacimiento en ti, ¿tú qué vas a hacer por forma natural? Lo vas a expresar, confesar públicamente. ¿Empezando por quién? Por mi familia, por mis cercanos. Y todos sabemos por experiencia que eso produce rechazo. Generalmente produce que te dejen a un lado, que te traten de loquito, etcétera, etcétera. Y luego ni hablar, cuando ya comenzamos a nuestros amigos, que son crueles, nuestro trabajo, etcétera. Pero el texto dice que debes confesarlo. Y el Señor mismo dio gran importancia a la confesión pública. Acompáñenme a Mateo 10, versículo 32, ya que el mismo Señor
Le da importancia. Para él es importante esto. Que nuestra confesión sea pública. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y acá, hermano, vamos entrando al núcleo de este mensaje, porque todos podemos decir, bueno, yo lo confieso y ya está. Yo confieso que el Señor es mi Señor y es ok. Esto va más allá. El creyente no se avergüenza de su Señor y lo confiesa públicamente. Y acá nosotros tenemos que entender siempre cuando leemos el contexto. Entonces, el contexto, cuando estaba ocurriendo esto, es que ahí en Roma, el César se autollamaba el Señor espiritual, el Señor de todo. ¿Te das cuenta? Todo este contexto está ocurriendo cuando el Imperio Romano tenía tomada todas las regiones. Entonces, el Señor, para todas esas regiones, en lo divino, ¿quién era? El César. El César. Esta confesión de Jesús como Señor producía conflictos de alto riesgo en el entorno greco-romano, de alto riesgo. Muchos cristianos murieron por negarse a confesar que el César era su Señor. Policarpo era uno. ¿Se acuerdan que hace unos 4 o 5 predicaciones atrás lo nombré? Este anciano pastor ahí lo llevan y que confiese y le iban a perdonar la vida. Y el que decía, yo no puedo negarlo. 60 años le he servido y nunca me ha hecho nada malo. Ese es nuestro Señor. 10 años, 5, 15, 20, 40, le hemos servido y nunca Él nos ha hecho nada malo. ¿Cómo lo vamos a negar? ¿Cómo lo vamos a negar? Entonces, en el contexto, era dificultoso. Y la misma dificultad estaba ahí en el pueblo de Israel con los judíos, ya que llamar al Señor Jesús Señor era confesar que Jesús era ¿quién? Jehová. Entonces, el cristiano estaba en problemas reales. Si no confesaba al César como su Señor, era muerto ¿por quién? Por los romanos. Si confesaba a Jesús como su Señor frente a los judíos, era muerto por los judíos. Por eso el texto dice, si confesares que Jesús es tu Señor frente al César y frente al mismo pueblo judío, serás salvo. ¿Cómo? Porque te van a matar. ¿Y quién estaba dispuesto a hacer eso? Solamente un verdadero creyente. Está dispuesto a dar la vida por su Señor. Por eso el texto dice, serás salvo. No le importaba pararse frente a los judíos, a los romanos. No le importaba decir, el Señor Jesús es mi Señor. No me importa si los romanos o si los judíos me matan. Yo no dejaré nunca de confesarlo. A eso apunta el texto. La confesión de la boca del cristiano sale al exterior como una evidencia de la fe que hay en su corazón y debe expresarse públicamente. Debe confesarse, es parte del paquete. Cuando el Señor te salva, no solamente esa salvación tú te la guardas y la escondes en tu casa. No, eso tú tienes que mostrarla al mundo. Es la luz que tiene que salir a un mundo de oscuridad. Es la sal que le tiene que dar sabor a este mundo insípido. Eso es lo que el Señor ha entregado en tus manos. Querido, el Señor no te ha salvado para que no vayas al infierno. Eso es parte. Eso es el final. El Señor te ha salvado para que seas luz y sal en un mundo que viene en caída hace muchos años. No, desde siempre. Tú eres diferente. Tú eres diferente. El Señor ha entregado en ti, ha depositado en ti su propio, su mismo Espíritu Santo. Tú no puedes pasar desapercibido.
Tú no puedes andar andando por ahí como uno más para no tener problemas. Los cristianos, cuando se escribe este texto, estaban siendo perseguidos por los romanos y si no confesaban que el César es su Señor, les cortaban la cabeza. Y el propio pueblo de Israel los mataba por decir que Jesús era el Señor. Y a ellos no les importaba, porque sabían que detrás de eso estaba su salvación. No que esa muerte lo iba a salvar, ellos ya eran salvos, pero estaban evidenciando públicamente que ellos ya no eran de este mundo. Ya no eran de este mundo. Habían nacido de nuevo. Hoy en día, sobre todo en este país, es muy fácil decir o ser cristiano. No pasa nada. No hay persecución, ¿cierto? Estamos relativamente tranquilos. Pero lamentablemente hay muchos creyentes que viven en esa tranquilidad apacible siempre. Vidas silenciosas. Pasan desapercibidos en sus trabajos. Nadie sabe que son cristianos. Como que se avergüenzan de decirlo por temor a burla, a que los aparten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los primeros creyentes lo hacían públicamente, aunque esto le costara su vida. Una confesión sin fe es una burla a Dios, pero no es menos burla que quien ha creído deje de confesar al Señor como su Señor públicamente, anunciando el Evangelio. Acompáñenme a Hechos 4:17, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 17. Pedro y Juan ante el concilio, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Que no le hablen sobre Cristo Jesús. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es que no queremos, no podemos dejar de anunciar que Jesús es mi Señor. ¿Dónde? Donde sea. Donde sea. Eso es confesar al Señor, ser fiel a Él. Porque no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que Dios hizo en nuestras vidas. Querido hermano, si el Señor te ha salvado, el Señor ha hecho algo enorme. El Señor ha hecho un milagro en tu vida. Un milagro. ¿Y sabes cuál es ese milagro? Has nacido de nuevo. Hoy eres otra criatura. Y como consecuencia de eso te vas eternamente al regazo de tu Señor, a los brazos eternos de tu amado Señor. Eso es muy grande. Es muy grande. El texto continúa en Romanos 10. Y creyeres en tu corazón. No se trata de un aspecto subjetivo o emocional. Aquí corazón no es simplemente el asiento o afecto a nuestras emociones, sino la plena expresión de la vida, lo cual en el uso bíblico se entiende también que es la misma vida. Y se lo leo, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces lo que se cree en el corazón, ¿qué va a producir? Que lo pronuncie por mi boca. Si creo que Jesús es mi Señor y lo confieso con mi boca públicamente, y no solamente, miren, aquí es súper fácil confesar que Jesús es nuestro Señor, ¿cierto? En un ambiente cristiano hasta es bonito, hasta es como que me siento muy espiritual hablando de Jesús todos.
Pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa en un ambiente hostil? ¿Qué pasa en mi propio trabajo? Ahí es donde la cosa se pone dura. Ahí es donde se pone difícil. Confesar frente a ellos que Jesús es mi Señor, en mi trabajo. Confesar a Jesús que es mi Señor cuando cierro un negocio. No sé si lo has hecho. ¿Has orado alguna vez cuando has cerrado un negocio importante? Señor, para ti la gloria, porque tú has cerrado este negocio. ¿Has orado alguna vez cuando se te ha dado algo importante frente a inconversos que están cerca tuyo? ¿Para qué lo haces? Para que Cristo sea glorificado y para que sepan todos los que están ahí inconversos, gente que no le conoce, que tú, Señor, eres el objetivo principal y eres el motivo principal de todo lo que me ocurre. Todo lo que me ocurre, Señor, tú lo has provisto. Tú, Señor, en tu soberanía has permitido que este negocio, que es beneficioso para mi vida y para mi familia, Señor, se dé. Tú lo has permitido. Permíteme, ¿puedo orar? ¿Puedo darle gracias a mi Señor porque Él ha permitido esto? Cuando hablo con mi jefe, cuando hablo con mis clientes, confesar frente a ellos que Jesús es mi Señor. No existen los cristianos mudos que pasan desapercibidos. Nadie sabe. Ay, pastor, pero usted no me conoce bien. Yo soy tímido. Yo desde chiquitito a mí yo me hablar ni pío porque me da vergüenza. Me cuesta. Sí, pero esa no debe ser una excusa según la Escritura. Pídele al Señor que te dé sabiduría para hablar. Porque si no lo haces, querido hermano, si no lo haces, muchas personas que están en tu entorno desde siempre se van al infierno. Y tú eres la luz. Tú eres la lámpara, tú eres la sal. El Evangelio tiene que salir por tu boca siempre, siempre. Y ese texto lo estudiaremos la próxima semana. Ahí está Romanos 10, 14. Pues ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién es el responsable en tu núcleo más cercano de trabajo de llevar a esa gente a Cristo? ¿Quién es? No es la iglesia, eres tú. El Señor te ha puesto en un lugar con gente inconversa para que tú, así como el Señor llegó a tu vida por gracia y tú no hiciste nada y el Señor te salvó, tú puedas ser ese canal de bendición a aquellas personas que están sin Cristo. Tú. Y el día de mañana, mi querido hermano, le vas a tener que dar cuenta al Señor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con aquellos que te rodeaban por años y que se están muriendo? Y se están muriendo sin Cristo. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo termina el versículo 9 de Romanos 10? Y si creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces, esta es la clave. No es posible confesar que Jesús es Señor si no creemos que fue resucitado de entre los muertos. Por medio de la resurrección es posible creer en el señorío del Señor. 1 Corintios, acompáñenme, capítulo 15, versículo 1. La fe en el resucitado determina la salvación. La muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo principal de nuestra fe. Mire 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras revelan, por eso los israelitas, el Señor les dice en el versículo que estamos estudiando 8, ustedes la tienen cerca la palabra, pero no la pueden ver, porque la palabra habla de mí. Y acá lo está diciendo, sin la resurrección no hay salvación.
La Escritura revela eso, que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio. Mire 1 Corintios 15, versículo 14 ahora. 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, sin sentido, sería nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿Te das cuenta? Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, queridos hermanos, estamos perdiendo el tiempo acá. Vayan a su casa. Vamos a comer un buen asado. Estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces la justificación conduce a la seguridad de nuestra salvación. La resurrección de nuestro Señor es la fuente principal de las buenas nuevas. Porque esa salvación produce en nosotros la regeneración. El pueblo de Israel no podía creer en Jesús como el Señor. No lo creía. No podían por esa razón alcanzar la salvación. Y el Señor mismo les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, de todos lados, si no hacen lo que les digo? Querido hermano, si Jesús es tu Señor, debes saber que Él es dueño de todo, absolutamente todo lo que tienes. Si el Señor Jesús lo has confesado con tu boca, públicamente, debes saber que el Señor Jesús es dueño y Señor de todo lo que tienes. Todo. ¿Escuchaste bien? Todo. Nada es tuyo. Todo es de Él. ¿Y qué es todo? Tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus autos, tu casa, hasta tu vida. No es tuya. Es de tu Señor. ¿Te das cuenta que esta teología nosotros la podemos sentir con la cabeza? Sí, tienes razón. Pero qué difícil es ponerla en práctica. Porque nosotros no queremos ceder el señorío de nuestra vida a Cristo. Queremos ser los amos y señor de nuestra propia vida. Y eso es por culpa de nuestro propio orgullo. El Señor es el dueño de todo. Todo le pertenece. Porque nosotros pensamos humanamente que si tenemos algo es porque me lo he merecido, porque trabajo duro. Es porque si soy alguien, es porque es mi propio esfuerzo personal el que me ha llevado al éxito. Por mi fuerza. Pero si lo creyéramos de todo corazón y lo aceptáramos, que Él es el Señor absoluto de mi vida, hermano querido, no te va a costar nada entregar a tus hijos al Señor, a tu esposo, a tu esposa, tu trabajo, tus bienes, hasta tu vida. Porque en las manos de Él, estamos mejor. Mis hijos, en las manos del Señor están mejor. Mi vida, en las manos del Señor, está mejor. La vida de mi esposa, de mi esposo, en las manos del Señor está mejor. Eso es entender el señorío de Cristo en nuestra vida. Y que nada de lo que tengo ha sido por mi propio esfuerzo, porque Dios mismo te ha dado no solamente la vida, sino que te ha dado la fuerza y la salud para que lo hagas. Porque si Dios quisiera, hoy mismo, en este preciso momento, Él te puede llevar a su presencia y se acabó todo. ¿Y qué te vas a llevar? ¿Qué entregaste a tus hijos? ¿Qué entregaste a tu esposa? ¿Qué le entregaste?
Si el Señor te los ha dado, son de Él. Tú eres un administrador de su gracia y su gracia es todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que te rodea, incluso el aire que respira es producto de su gracia. Por eso cuando nos vamos de este mundo, este cuerpo corrompido vuelve al polvo y a la tierra donde es, no hay nada en él. Todo es de Él. Todo es de Él. Eso es aceptar y entender el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque todo en sus manos están bien cuidadas. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Eso nos hará descansar. Porque nosotros no somos los superpadres, no somos los superesposos, no somos los superhombres, somos débiles, caídos. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, todo lo que tenemos es de Él. Él tiene cuidado mucho mejor que nosotros. Volvamos al capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En griego ese confesar significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. El apóstol afirma que con el corazón, según el texto, se cree para justicia. Mediante la fe nosotros creemos en la obra salvífica de la cruz y recibimos la justicia de Dios. La boca expresa el testimonio de haber sido salvo. Qué interesante. ¿Te das cuenta que todo está apuntando a tu modo de hablar, a tu forma de hablar, a lo que tú hablas? El texto está guiándonos hacia eso. ¿Sabes qué, hermano? Yo puedo pensar muchas cosas. Pero si yo me pusiera una grabadora acá, escondida, en el día, que dure 24 horas la grabación, y yo llegara al día siguiente y me pusiera a escucharla, yo diría, ¿cuántas aberraciones hablo en el día? Y van a haber cosas durante el día que si tú tuvieras un papelito y empezaras a anotar, van a haber cosas más importantes que se van a repetir continuamente durante esas 24 horas. ¿Y te has dado cuenta que hay gente que todo el día habla de dinero? Que lo único que hablan con una y otra persona es la crisis, no, y el dinero, es que no me alcanza, y el dinero, y el dinero. Y si pusieran después a escribir, tendrían 7, 8, 9 hojas de dinero. Hay otros que solamente de sexo. Hay otros que están hablando todo el día de la economía, etc. Es lo que estás hablando cada día y el texto dice, lo que hay en su corazón, tal es Él. Y lo que hay en nuestro corazón, ¿sabes por dónde sale? Por la boca. Un ejercicio, háganlo, hagámoslo. Y después notamos todo. Y ese va a ser el atenuante de lo que es mi vida. ¿De qué hablas todo el día? ¿Qué es lo que está en tu boca todo el día? Lo que hablas y piensas durante todo el día es lo que ha llenado tu corazón. Lo ha llenado. Versículo 11, Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo ya citó en Romanos 9, versículo 30, a Isaías 28, 16, que dice, el que creyere en él no será avergonzado, y ya lo estudiamos. Ahora está agregando una palabra, ¿cuál es? Todo. Todo el que cree tiene esperanza, ya que no será avergonzado en el día del juicio final. La Nueva Versión Internacional dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. El creyente en la aplicación no teme el encuentro con Jesús en su venida, porque ya no es como juez, sino como su Señor, como nuestro esposo, que va a recoger a los suyos. Entonces el creyente por eso vive en paz. ¿Por qué? Porque no seremos defraudados. Eso es lo que el texto está mostrando. Mire 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que el Señor no defraudará
a los que han creído en Él. Este es el énfasis del apóstol Juan, primera de Juan 2:28. El apóstol Juan, el énfasis que marca es el mismo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ese es el énfasis, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y Juan lo remarca ahí en Juan 3, versículo 18. Una y otra vez lo está remarcando, Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la Escritura, como dice el versículo 11, dice, todo aquel que en Él creyere, no vamos a ser defraudados. O sea, nuestra fe descansa en la persona de Cristo, quien no nos va a defraudar como el mundo nos defrauda. No vamos a alejarnos avergonzados cuando venga el Señor. Versículo 12, Romanos 10. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos, ya sigue, todos, los que le invocan. Para todos, el Señor para todos. Lo dijo antes en Romanos 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos los que hemos creído somos uno de la familia de la fe. Y el mediador entre Dios y los hombres es uno para todos los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el Salvador es rico para con todos los que le invocan, dice Romanos 10:12. No es que solamente tú, que has nacido de nuevo, tienes que invocarlo, tienes que anunciarlo, eso es post-salvación, sino que el texto va más allá. Es un requisito para la presalvación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es rico para todo aquel que le invoca. ¿Y rico en qué? En misericordia, en gracia, en paciencia, en benignidad. Es rico. Y estas ilimitadas riquezas son otorgadas en gracia ¿a quiénes? A quienes le invocan. ¿Y quiénes son estos? Todos los que confiesan, los salvos para intimidad y los inconversos para salvación. Versículo 13, Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y acá vienen algunos puntitos medio controversiales. Pablo está citando al profeta Joel, y quiero que me acompañen a Joel, capítulo 2, versículo 32, porque el versículo 13 es Joel 2:32. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces un judío que escucha esto dice, Pablo, para, acá hay un problema. Está citando el Antiguo Testamento y acá literalmente dice, todo el que invoque el nombre de Jehová. No dice Jesús. Entonces estás en un error, Pablo. Pablo está diciendo una herejía acá. Y Pablo le puede decir, no, porque Jesús es Dios. Y quien invoca a Dios está invocando a Jesús y así viceversa. La conclusión definitiva acá de esto es, será salvo. No se trata de una posibilidad, sino que de una realidad absoluta. Querido hermano, ¿la salvación se puede perder?
No, ¿cierto? Porque no se trata de un esfuerzo personal por alcanzarla, ni ninguna obra piadosa para mantenerla. Ahora Pablo va a hacer la gran pregunta que tal vez estás haciendo tú en esta mañana. ¿Cuál es? ¿Será salvo todo el que invoque el nombre del Señor? Y la respuesta la da el mismo Señor Jesús en Mateo 6, versículo 37. ¿Qué dice? Todo al que a mí viene, no le echo fuera. Nadie que invoque al Salvador será rechazado por él. ¿Y qué es invocar? Confesar. No importa su condición personal, todo el que cree en el Señor Jesús como Señor y Salvador y lo confiese será salvo. Dios lo hemos estudiado en Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice que Él no hace acepción de personas ni tiene privilegiados. Y Él mismo lo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Entonces las personas que se pierden es porque no creen. Y la respuesta sería, sí. El no creer es simplemente rechazar una invitación. Es más que eso, es quebrantar un mandamiento. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. En consecuencia, el que rehúsa arrepentirse y creer es condenado. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué interesante, versículo 13, terminando Romanos 10. Será salvo, termina. ¿Qué quiere decir? Será salvo. Esto quiere decir que no se salvará por él mismo, sino que lo será por Dios. Será salvo por Dios. ¿Quién? El que confiesa, cree y se arrepiente. Será salvo, no por su obra, sino que por Dios. O sea que Dios es quien salva. Nosotros no nos vamos a salvar por nuestra propia cuenta, y eso lo vemos en Salmo 3 y Jonás 2. Entonces, concluyendo y resumiendo, se nos manda a creer, y pareciera una confusión, porque si se nos manda a creer y confesar para salvarme, pero se me dice que Dios da la salvación, entonces, ¿qué pasa acá? Pasa lo siguiente, ambas realidades no se pueden separar. La salvación es 100% responsabilidad del hombre. Debes arrepentirte, confesar tus pecados y creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Y por el otro lado, la salvación le da la gloria 100% a Dios porque Él la da, Él la otorga. Es decir, tú te arrepientes y Dios te salva. Tú te arrepientes y Dios te salva. Y en estos 4 o 5 versículos que el apóstol Pablo nos está enseñando acá, podemos ver algo muy claro. Que si has nacido de nuevo, tú no debes, no puedes, porque un día darás cuenta, callar lo que el Señor ha hecho en ti. No puedes. El Señor te pedirá cuenta. ¿Qué estás haciendo con aquella salvación que te ha entregado? ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? Y por otro lado, si el Señor aún no es tu Señor, la Escritura nos manda que debemos arrepentirnos. Creer en la resurrección de nuestro Señor y aceptarlos por fe. Entonces tenemos 2 realidades y 2 aplicaciones para unos y para otros. Y la pregunta es, si he nacido de nuevo, si el Señor es mi Señor, ¿lo estoy confesando públicamente o me avergüenza? Me avergüenza decirlo en mi trabajo, me avergüenza decirlo con mis cercanos. Y me callo, prefiero callar para que no se rían de mí. Estás en pecado. Porque el Señor claramente nos manda a que debemos confesar públicamente que Jesús es nuestro Señor y que Él ha hecho una obra en mí preciosa. Pero para que eso ocurra, los demás, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver que lo que tú estás diciendo es una realidad.
Porque si lo que tú dices no va de acuerdo con lo que tú haces y practicas, mejor quédate calladito. No digamos nada porque el nombre del Señor va a ser manchado, va a ser blasfemado. No se dice que es cristiano y mira cómo vive. Entonces un creyente puede estar con la cabeza agacha en estos momentos y decir, híjole, ya me la mandé. Ya lo hice, ya está, ¿qué hago ahora? No entendía estos textos, no entendía que yo debía confesar al Señor constantemente a través de mi boca. Bueno, siempre hay tiempo. Pide perdón a aquellos que has dañado. Humíllate a aquellos que has ofendido. Porque eso es característica de la confesión de que el Señor Jesús es tu Señor. ¿Por qué? Porque está produciendo en ti humildad. Está produciendo en ti que te humilles. Y tienes que hacer las cosas diferentes. Ahora, si el Señor está visitándonos, no es tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. No dejes pasar mañana, porque hoy el Señor está haciendo el llamado a esos corazones. No basta, hermano, no basta, amigo querido, amiga querida, venir a la iglesia. Se necesita algo más. Y eso solamente lo hace el Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. No hay otra forma. Y los mensajes romanos llevamos 10 capítulos y el Señor constantemente mostrando nuestra condición. Que el Señor nos ayude y que el Señor tenga bien regalar esa salvación a quienes aún no la han encontrado. Que el Señor lo haga para su gloria. Oramos. Señor, gracias por estos textos, Señor, del libro de Romanos, Padre, que nos da la invitación a confesarte, Padre, públicamente, a no callar, Señor, a mostrar en nuestra vida, Señor, que el fruto del Espíritu es real. Paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos finitos, limitados, Señor, y muchas veces, Señor, por nuestras propias acciones arruinamos el Evangelio, Señor, y después hablar es difícil. Pero, Señor, ayúdanos a ser humildes, a saber que si hemos hecho algo, Señor, que ha dañado, que ha traído dolor a otras personas, Padre, podamos restaurarlo, Señor. Porque eso es el Evangelio, Señor. Es restaurar lo dañado. Lo dañado éramos nosotros, Señor, y tú lo has restaurado a través de la obra de Cristo, Señor. Y hoy tenemos una relación contigo, Señor, preciosa, y es por tu obra. Señor, y aquellos que nos visitan, aquellos que están, Señor, con nosotros hace tiempo acá, Padre, y que aún no te conocen como su Señor y Salvador, por favor, Padre amado, llega a sus vidas, Señor. Porque esta vida es muy corta. Muy pronto, Señor, se acabará para todos. Y lo que más importa en este lugar para todos los que estamos acá es dónde pasaremos la eternidad. Señor, por favor, ayúdanos a no callarnos, Señor, porque nuestros hijos, nuestros cercanos, nuestros amigos, Señor, te necesitan a ti. La única forma es anunciando el Evangelio, Señor. Por favor, Señor, te haga un despertar, un avivamiento en nuestros corazones para que podamos, Señor, tener ese peso de traer cada domingo, Señor, a personas invitadas, Señor, que escuchen tu palabra, Padre, porque les amamos, Señor, porque amar no es dejarlos quietos, tranquilos. Amar es hablar constantemente de ti, Señor, y lo que tú hiciste en nosotros un día, para que tú lo puedas hacer en ellos, Señor. Eso es el amor. Señor, no nos hagas ser cristianos egoístas, que si tú, Señor, nos has salvado y hasta ahora somos salvos y es ok. No, Señor, esto va más allá. Gracias, Padre amado, por tu tiempo. Gracias porque nos das este precioso momento, Señor, para poder recrearnos en tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.